¿Alguna vez sentiste que tu grandeza te condena a la soledad? Que entre más alto vuelas, más cruel es la caída. Este es el precio que los hombres de valor han pagado a lo largo de la historia, y nadie lo entendió mejor que Napoleón Bonaparte. Mientras los demás hombres se conformaban con existir, él se atrevió a vivir. Mientras otros se ocultaban en la mediocridad, él expuso su ambición al mundo. Y el mundo, como siempre hace con los grandes hombres, lo castigó brutalmente por ello. La sociedad moderna te dice que ser vulnerable es la respuesta, que debes doblegarte, que debes deconstruirte. Pero lo que no te dicen es que la historia está llena de hombres que pagaron el precio más alto por su grandeza. Napoleón lo sabía. Él entendió la verdad sombría que nadie se atreve a decirte. La grandeza masculina no es celebrada, es temida. En un mundo que premia la mediocridad, ser excepcional te convierte en un objetivo. Y aquí es donde la estrategia de Napoleón para la psique masculina se vuelve más relevante que nunca. Porque él no solo conquistó naciones, conquistó primero sus propios demonios internos. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un emperador. Es un mapa para navegar el brutal camino de ser un hombre que se niega a disminuir su luz para que otros se sientan cómodos. Es la verdad cruda sobre lo que significa cargar con el peso de la grandeza. En un mundo que prefiere que te arrodilles, esta es la verdad que Napoleón descubrió en campos de batalla y en habitaciones solitarias, mientras el mundo admiraba su corona pero deseaba secretamente su caída. Esta es la verdad que transformará la manera en que entiendes tu propio valor como hombre. Napoleón Bonaparte. Un nombre que evoca imágenes de conquista, poder y ambición. Pero detrás de la figura histórica que conocemos, existía un hombre que entendía profundamente el costo emocional de la grandeza masculina. Nacido en Córcega, una isla conquistada por Francia, apenas un año antes de su nacimiento, Napoleón creció como un extranjero, un forastero. Los niños franceses se burlaban de su acento, de su apellido italiano, de su estatura. Desde el principio conoció la crueldad del rechazo, ese dolor que muchos hombres sienten cuando el mundo les dice que no pertenecen. Pero en lugar de doblegarse, Napoleón transformó ese rechazo en combustible. En cada adversidad, escribiría, más tarde, se esconde una oportunidad igual o mayor. Esta es la primera lección que nos dejó como estrategista de la psique masculina. El dolor del rechazo puede convertirse en el motor de la grandeza. A los 24 años, cuando otros hombres apenas comenzaban sus carreras, Napoleón ya era general. A los 30, primer cónsul de Francia. A los 35, emperador. Una trayectoria meteórica impulsada no solo por su genio militar, sino por su comprensión brutal de la naturaleza humana y específicamente de la psicología masculina. En el campo de batalla, dijo una vez, la moral vale 3 veces más que el factor físico. Lo mismo aplicaba a la batalla interna que todo hombre libra consigo mismo. Napoleón entendía que la fuerza masculina más poderosa no reside en los músculos, sino en la voluntad inquebrantable. Pero esta grandeza tuvo un precio devastador. Mientras conquistaba Europa, su vida personal se desmoronaba. Su primera esposa, Josefina, a quien amaba con devoción casi obsesiva, lo traicionó repetidamente. El dolor de esta traición fue tan profundo que, según sus contemporáneos, fue el único momento en que el gran emperador lloró abiertamente. El poder, escribió en sus memorias, es mi amante. He sacrificado todo, incluso la felicidad, por ella. Una confesión desgarradora que resuena con cualquier hombre que haya sentido el peso de sus ambiciones, aplastando su capacidad de conexión emocional. Y luego vino el exilio. Primero en Elba, una pequeña isla donde el águila imperial fue enjaulada. Napoleón, el hombre que una vez controló casi toda Europa, reducido a gobernar un territorio que podía recorrer a caballo en pocas horas. La caída fue brutal, pero, aún así, se negó a rendirse. Escapó, reunió un ejército y marchó sobre París. 100 días de gloria renovada antes de la derrota final en Waterloo. Y luego, el exilio definitivo en Santa Helena.
una isla remota en el Atlántico Sur donde pasaría los últimos 6 años de su vida reflexionando sobre su ascenso y caída. Fue allí, en la soledad más absoluta, donde Napoleón pronunció quizás su verdad más reveladora. La gloria es fugaz, pero la oscuridad es eterna. Una reflexión amarga de un hombre que había probado las alturas más elevadas del poder y las profundidades más oscuras del aislamiento. Esta es la paradoja napoleónica, que todo hombre de valor enfrenta. Cuanto más alto asciendes, más solo te encuentras. Cuanto más grande es tu visión, menos personas pueden comprenderla. Y en esa soledad, en ese espacio donde el aire es demasiado fino para que otros respiren, debes encontrar la fuerza para continuar. Si esta verdad resuena contigo, si conoces ese sentimiento de estar solo debido a tu ambición o tu negativa a conformarte con la mediocridad, deja tu hype ahora. Porque en el próximo tópico descubrirás cómo Napoleón transformaba la soledad en una ventaja estratégica, una lección que podría cambiar completamente la forma en que enfrentas el rechazo. Existe una verdad incómoda que la sociedad moderna se niega a reconocer. Los hombres sufren en silencio. Los datos son claros. Las tasas de suicidio masculino triplican las femeninas. El consumo de sustancias es desproporcionadamente mayor entre hombres. Y la soledad se ha convertido en una epidemia silenciosa que afecta principalmente a la población masculina. ¿Por qué sucede esto? Porque vivimos en una era donde la fuerza masculina es constantemente cuestionada, donde tus instintos naturales son etiquetados como tóxicos, donde tu ambición es vista con sospecha. Y en este panorama desolador, las lecciones de Napoleón, como estrategista de la psique masculina, se vuelven no solo relevantes, sino vitales. Napoleón entendía algo fundamental sobre la naturaleza masculina que la sociedad actual intenta negar. Los hombres necesitan una misión, un propósito que trascienda la comodidad inmediata. Un soldado necesita enemigos, decía, como un hombre necesita adversidades para descubrir su verdadera fuerza. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido ese vacío inexplicable, esa sensación de que algo falta en tu vida a pesar de tener todo lo que necesitas? Ese vacío es la ausencia de desafío, la falta de una misión que ponga a prueba tus límites. La sociedad moderna te ofrece comodidad como sustituto del propósito. Te vende la idea de que el éxito es tener un trabajo estable, una relación tranquila, un cuerpo moderadamente en forma. Pero Napoleón sabía que esta versión domesticada del éxito es una trampa que adormece el espíritu masculino. La muerte no es nada, escribió en sus diarios, pero vivir derrotado y sin gloria es morir todos los días. Palabras brutales que desnudan una verdad incómoda. Muchos hombres hoy no están realmente viviendo, solo existen, atrapados en vidas que no despiertan su fuego interior. Observa tu propia vida. ¿Cuántas decisiones has tomado no por convicción, sino por conveniencia? ¿Cuántas veces has silenciado tu voz interior, esa que te impulsa hacia la grandeza, solo para encajar en las expectativas de otros? Napoleón experimentó este mismo conflicto. Cuando se coronó emperador, muchos lo acusaron de traicionar los ideales republicanos de la Revolución Francesa. Su respuesta fue reveladora. He cerrado el abismo anárquico y desenredado el caos. He purificado la revolución. Esta es una lección crucial. A veces el camino hacia tu grandeza personal requerirá que decepciones a quienes pensaban conocer tus límites. Napoleón comprendía que ser malinterpretado es el precio inevitable que paga un hombre de visión. En los campos de batalla europeos, desarrolló una estrategia que lo definió: concentrar fuerzas superiores en puntos decisivos. Esta misma estrategia puede aplicarse a tu batalla interna. Concentra tu energía en los puntos cruciales de tu vida, aquellos que realmente determinarán tu destino, y acepta que algunas batallas secundarias deberán ser sacrificadas. Napoleón experimentó el rechazo en todas sus formas: traicionado por su esposa, abandonado por aliados,
finalmente exiliado por las mismas personas que una vez lo aclamaron como Salvador. Sin embargo, incluso en Santa Helena, rodeado solo por guardias británicos y unos pocos leales, mantuvo su dignidad. Me pueden confinar, escribiría, pero no pueden encarcelar mi influencia ni mis ideas. Esta es quizás la lección más poderosa para el hombre moderno. Tu valor no está determinado por la aceptación externa. En un mundo que constantemente intenta moldear tu identidad según las tendencias del momento, mantener tu visión intacta es el acto de resistencia más radical. Piensa en tus relaciones. ¿Cuántas veces has diluido tu esencia para ser más aceptable? Napoleón nunca cometió ese error. Prefiero ser el primero en una aldea que el segundo en Roma, declaró. Una afirmación que resume perfectamente el dilema masculino. ¿Ser auténtico y posiblemente rechazado? ¿O ser falso y superficialmente aceptado? La soledad de Napoleón en sus últimos años no fue resultado de un fracaso personal, sino la consecuencia inevitable de su negativa a disminuir su luz. Y aquí radica la paradoja dolorosa que todo hombre de valor debe aceptar. La misma grandeza que anhelas puede alejarte de quienes no pueden comprenderla. En tus relaciones románticas, ¿cuántas veces has sentido que debes elegir entre tu misión y tu conexión emocional? Napoleón enfrentó esta misma disyuntiva cuando divorció a Josefina, la mujer que amaba, para casarse con María Luisa de Austria por razones políticas y la necesidad de un heredero. Una decisión brutal que atormentó su corazón, pero que consideró necesaria para su misión más grande. La sociedad actual te dice que debes priorizar siempre las relaciones, que tus ambiciones deben tomar un segundo plano frente a las necesidades emocionales de otros. Pero Napoleón entendía una verdad más compleja. A veces la grandeza exige sacrificios que otros no comprenderán. Esto no significa que debas renunciar a la conexión humana. Significa que debes encontrar a quienes puedan acompañarte en tu viaje hacia la grandeza, no quienes intenten desviarte de él. Como dijo Napoleón, un verdadero amigo es una única alma habitando dos cuerpos. En el mundo laboral moderno, enfrentas un dilema similar. La cultura corporativa recompensa a quienes siguen las reglas establecidas, quienes nunca cuestionan la autoridad, quienes aceptan su lugar en la jerarquía. Pero Napoleón, un corso de origen humilde, se atrevió a reimaginar completamente la estructura de poder europea. Imposible, dijo una vez, es una palabra que solo existe en el diccionario de los tontos. Esta mentalidad le permitió ver oportunidades donde otros veían obstáculos insuperables. Estás permitiendo que las limitaciones impuestas por otros definan lo que es posible para ti. La verdad que Napoleón comprendía mejor que nadie es que el rechazo es inevitable en el camino hacia la grandeza. Las mismas personas que celebran tu éxito eventualmente anhelarán tu caída. No porque seas defectuoso, sino porque tu grandeza les recuerda sus propias limitaciones. En este mundo, escribió, el éxito no se perdona. Una observación amarga pero precisa sobre la naturaleza humana. Cuando eres mediocre, el mundo te ignora. Cuando eres grande, primero te admira, luego te envidia y finalmente intenta destruirte. Esta es la razón por la que tantos hombres abandonan sus ambiciones. No pueden soportar el peso del escrutinio, la presión constante de los ojos críticos, la soledad que acompaña a quien se atreve a destacar. Pero Napoleón nos enseña que esta presión no debe quebrantarte, sino fortalecerte. El verdadero carácter de un hombre, afirmaba, emerge cuando se enfrenta a la adversidad. El rechazo no es tu enemigo. Es el catalizador que separa a los hombres ordinarios de los extraordinarios. Si esta verdad ha resonado en lo más profundo de tu ser, si has sentido ese llamado hacia algo más grande, a pesar del miedo al rechazo y la soledad, inscríbete ahora, porque en el siguiente tópico descubrirás cómo Napoleón transformaba el dolor del aislamiento en una fuente inagotable de poder personal, una estrategia que podría cambiar para siempre tu forma de enfrentar los desafíos. Hay una imagen que pocos conocen de Napoleón Bonaparte. No es la del conquistador coronándose emperador, ni la del estratega militar planificando batallas. Es la imagen de un hombre solo,
en una habitación austera en Santa Elena, dictando sus memorias mientras su cuerpo se deteriora lentamente, debido a un cáncer de estómago no diagnosticado. En esos momentos finales, enfrentando su propia mortalidad, Napoleón destila la lección más amarga y a la vez más liberadora para todo hombre de valor. La gloria pasa, pero la oscuridad es eterna. Esta frase no es una admisión de derrota, es el reconocimiento sobrio de una verdad universal. Todo lo que construimos, todo lo que conquistamos, todo lo que somos, eventualmente desaparecerá. Y esta realidad, lejos de ser paralizante, contiene la clave para liberar la psique masculina de sus cadenas más pesadas. Piénsalo. ¿Qué te detiene realmente? ¿Qué te impide perseguir tu grandeza con total abandono? Para la mayoría de millones, los hombres, la respuesta se reduce a una palabra: miedo. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la humillación. Pero Napoleón comprendió que estos miedos surgen de una ilusión fundamental: la creencia de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. La muerte lo nivela todo, escribió en sus últimos días. Emperadores y campesinos, todos terminamos igual. Esta perspectiva no es pesimista, es profundamente liberadora. Si todo es transitorio, incluso tus fracasos más dolorosos, ¿qué te impide arriesgarlo todo por tu visión? Napoleón vivió esta filosofía hasta el final. Incluso derrotado, exiliado y enfermo, se negó a rendirse a la autocompasión. Mi destino era diferente, dictaba a sus pocos seguidores leales. Debía brillar con un resplandor constante. Esta es quizás la lección más valiosa que Napoleón puede enseñarnos como hombres. La grandeza no está en nunca caer, sino en cómo enfrentas la caída. No está en evitar el rechazo, sino en cómo respondes a él. Observa tu propia vida. ¿Cuántas veces has permitido que un fracaso defina tu autoconcepto? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque una experiencia anterior de rechazo te enseñó a temer el dolor? Napoleón experimentó fracasos catastróficos. La desastrosa campaña de Rusia en 1812, donde perdió a más de 400.000 hombres. La derrota final en Waterloo. El exilio, la traición de sus aliados, la pérdida de su hijo. Y, sin embargo, hasta su último aliento, mantuvo la dignidad de un hombre que sabe que su valor no está determinado por circunstancias externas. Esta es la enseñanza agridulce que todo hombre debe internalizar. Tu valor no depende de tus victorias, ni se reduce por tus derrotas. Tu valor es intrínseco, inmutable, independiente de la validación externa. Para un verdadero hombre, escribió Napoleón, la felicidad no es nunca un objetivo, sino un subproducto del propósito. En estas palabras se esconde una verdad profunda sobre la psique masculina, que la sociedad moderna intenta negar. Los hombres no encontramos satisfacción en la comodidad, sino en la conquista. No en evitar el dolor, sino en superarlo con un propósito mayor. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué batalla interna o externa da sentido a tu existencia? Napoleón tenía claro el suyo. Quería fundar una dinastía europea, confesó en Santa Elena, pero el destino decidió lo contrario. Sin embargo, incluso en el fracaso de este objetivo, encontró dignidad en el intento. Esta es la paradoja final que Napoleón nos enseña. Solo cuando estás dispuesto a fracasar espectacularmente, puedes lograr algo verdaderamente grande. Solo cuando aceptas la posibilidad del rechazo total, puedes experimentar la libertad total. La sociedad moderna te ofrece una versión domesticada de la masculinidad. Te dice que busques seguridad en lugar de significado, comodidad en lugar de conquista, validación en lugar de valor intrínseco. Pero como Napoleón descubrió, este camino lleva a una vida de arrepentimiento silencioso, de preguntarse, ¿qué hubiera pasado si? Mi verdadera gloria, reflexionó Napoleón cerca del final, no son las 40 batallas que gané, sino lo que construí, lo que durará. Esta perspectiva revela una verdad final. La grandeza masculina auténtica no está en dominar a otros, sino en construir algo que perdure más allá de ti.
¿Qué estás construyendo con tu vida? ¿Qué huella dejarás cuando, como Napoleón, te enfrentes a tu propia mortalidad? Estas son las preguntas que todo hombre debe responder, no con palabras, sino con acciones. La última estrategia de Napoleón para la psique masculina puede resumirse así: acepta la transitoriedad de todo, incluso del dolor del rechazo y la soledad, y usa esa aceptación como combustible para vivir con audacia mientras el tiempo lo permita. Si alguna vez has sentido el peso aplastante de las expectativas, la soledad de tener una visión que otros no comprenden, o el dolor punzante del rechazo por atreverte a ser grande, comparte tu historia en los comentarios y quédate para el próximo tópico, donde descubrirás cómo Napoleón transformaba sus derrotas más amargas en las semillas de sus mayores triunfos. Si esta verdad napoleónica ha tocado algo profundo en ti, deja tu hype para que más hombres puedan descubrir esta fuerza interior. Inscríbete ahora para continuar descifrando los secretos de la mente masculina a través de las estrategias de los grandes de la historia. Activa la campana para no perder las próximas revelaciones que podrían transformar completamente tu visión del mundo. Comenta abajo: ¿qué dolor has experimentado por atreverte a ser grande? Comparte este video con ese amigo que está enfrentando el rechazo por negarse a disminuir su luz. Tu historia podría inspirar nuestro próximo análisis. Escribe con libertad para demostrar que has llegado hasta el final de esta verdad que pocos se atreven a reconocer.